Se celebró en el Congreso el Día de la Mujer, un poco tarde, pero bueno, lo importante es que se haya conmemorado y se haya celebrado. Y allí en esta plenaria, en esta sesión plenaria, pues llegaron estas mujeres que están pues promoviendo la campaña para que se rompa el pacto de silencio en el caso de Holman Morris y Lina Castillo. Las periodistas que estuvieron allá, las vimos a Ana Bejarano, bueno, periodista, abogada, columnista, Ana Bejarano, estuvo también Claudia Palacios, estuvo Ana Jennifer Cristina. Pedraza también. Sí, Jennifer Pedraza, por supuesto, liderando esta sesión, Ginette Bedoya, periodista del periódico El Tiempo, no sé si tenemos ahí ya las fotos, por favor, y ellas llegaron pues con estos carteles, con esta pues mini protesta para pedir que pues se pronuncie también el gobierno sobre lo que está pasando con Holman Morris Y que en se retire a RTBC Holman del cargo y de que se gerente. retire al señor Holman Morris, digamos que es lo que ellas han insistido en este tema, pues porque él está involucrado, y ya lo hemos contado aquí en De Frente, en un caso de una denuncia por acoso sexual. Una persona que fue víctima de él, que lo denunció, lo puso en evidencia en el año 2019. Sin embargo, como después ella se retractó en su testimonio, pues él le puso una denuncia por injuria y calumnia, y es ella, la víctima, la que hoy está afrontando un juicio. Un juicio pues que en estos días ha tenido, digamos, diferentes giros, han pasado cosas importantes con este juicio, pero pues lo que se está pidiendo es que ya no haya más silencio por parte del gobierno, por parte del presidente Gustavo Petro y por supuesto por parte del señor Holman Morris, a quien le están insistiendo en que renuncie. Y por eso, dos mujeres de la bancada del Pacto Histórico de la Cámara de Representantes, María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro, se sumaron a esta exigencia, no solamente refiriéndose al caso de RTBC, sino al caso de el acoso sexual en general en los medios de comunicación. Ellas han hecho un llamado para que en los medios se garanticen espacios seguros y libres de violencias de género, y por eso pues han entregado este documento y este comunicado y estas declaraciones que vamos a ver a continuación. E instamos que en coherencia con el proyecto político y la responsabilidad con la institucionalidad, el gerente se retire del cargo. Diferenciar las violencias no... Y están pidiendo pues que se retire el señor Holman Morris del cargo de la gerencia de RTBC. Esto sorprende, Mariana, pues porque son las primeras mujeres del pacto que ya están sumándose a esta solicitud, pero son solo dos mujeres. Y Carmen Ramírez también, la representante de los colombianos en el exterior. Tres mujeres del pacto. Al principio se había pensado pues que todas estaban, digamos, como en esa misma línea, pero solamente ellas son las que están pidiendo que Holman Morris ya no esté más en RTBC. Sí, habían sido y han sido años de críticas a las mujeres de el pacto, del movimiento, de la política de Holman Morris, que han permanecido muy en silencio y sin mayor crítica. Ahí sí debo rescatar que una de las que sí se ha pronunciado, digamos que en contra y ha sido crítica de esto, ha sido María José Pizarro. Ella sí históricamente se ha opuesto, digamos que a los cargos o al poder que se le ha permitido a Holman Morris, pero digamos que de resto pues había faltado, digamos que esta crítica o este pronunciamiento frente a un reclamo que se ha hecho por más de 7 años, y es que recordemos que Holman Morris iba para la alcaldía de Bogotá como candidato, y en ese momento salen las denuncias de su ex esposa Patricia Casas por violencia intrafamiliar. Ahí digamos que hay como todo un tema, un debate y una polémica, e igual vemos un silencio e incluso una defensa por parte de algunas mujeres, y luego tras varios años de señalamientos, porque es importante decir que el caso de Holman Morris no se reduce solo a este caso de Lina Castillo, sino que su asistente también lo ha señalado de acoso laboral, su ex asistente, también una periodista lo señaló de acto y lo denunció por acto sexual violento, lo acusa de haberla forzado
de haberla forzado a un beso en España. Su caso lo han archivado 2 veces y pues este caso de la ex esposa Patricia Casas, ¿no? Entonces han sido años de señalamientos contra Holman Morris. También Noria Rodríguez, que estuvo también en RTBC, hizo visibles varias denuncias de acoso laboral cuando él era subgerente y luego pues gerente, y lo que hemos visto pues sí ha sido un pacto de silencio, y por eso el reclamo pues de diferentes sectores, y esto sí sienta un precedente bastante importante, y es que mujeres de su mismo partido soliciten el retiro de Holman. Bueno, pero... En el Congreso, ¿no? Porque ya lo habían hecho en otros espacios, pero como tal en el Congreso creo que... No, pero Mate Carrascal no se había pronunciado en redes sociales. Silencio total. Habían estado en silencio. ¿Quiénes se habían pronunciado en otros espacios? Sí, María José Pizarro ya lo había hecho pues más? En medios de comunicación y demás. Sí, varios sectores del pacto. Está, es que se me escapa el nombre. Juana Afanador, creo que se llama. Pero ya no es del pacto. No, entonces es otra. Bueno, otra mujer que también hace de esa práctica política, sino que hay 2 sectores, ¿no? Porque también Gloria Flores, la misma Carolina Corcho y otras personalidades del pacto, pues en su momento apoyaron el nombramiento de Holman Morris en RTBC, y pues realmente también lo que hemos podido hablar con otros representantes es que muchos no sabían de este acto que iba a ser en el Congreso, que nunca se ha visto como tal en el Congreso, porque yo creo que eso ya le da otro piso. Porque una cosa es que lo haga uno en redes sociales, otra cosa es que uno lo haga en medios de comunicación, pero ya como bancada, o bueno, como representantes del pacto histórico en el Congreso de la República, pues es otra voz, y pues vamos a ver también quiénes son las que de pronto no van a estar de acuerdo con esto, si es que alguna va a poner esa posición encima de la mesa, ¿no? Bueno, y además, ¿qué tanto las van a escuchar? Porque el hecho de que ellas hagan esta solicitud, que estén en desacuerdo con que Holman Morris permanezca en su cargo, sí es tan influyente o vinculante para el presidente Gustavo Petro, que en últimas pues es quien tiene la decisión de dejarlo ahí o sacarlo, ¿no? Pues y el mismo Holman, ¿no? De renunciar, que pues dudo que eso pase. La ¿no? posición de él. Salió a hablar su abogada, su abogada. Y él ha dicho que pues no tiene en verdad denuncias en este momento, sino que la denuncia que él tiene es él contra Lina, ¿no? Que es por injuria y por calumnia. Hay un sector que dice, incluso en el comunicado, la abogada dice que no hay un proceso activo contra Holman Morris. Eso no implica que Lina no haya iniciado el proceso. Ahí hay una confusión, y es que hay muchas personas que dicen, no, Lina nunca inició un proceso de una denuncia formal, ella sí la inició, y el proceso de retractación, de hecho, es una retractación parcial, y por eso el juicio continúa, pues para la defensa de Holman Morris no es aceptable esa retractación parcial, y es una retractación que se da porque la jueza pues determinó que Lina no había logrado comprobar uno de los episodios de violencia que ella denuncia, es decir, no se retracta de todos los señalamientos que hay. Pero recordemos también que la fiscal recientemente, la Fiscalía, trasladó el caso a otra fiscal con enfoque de género ante la Corte Suprema de Justicia para que este caso, digamos, que se lleve con todas las garantías procesales para Lina Castillo, porque lo que reconoció la Fiscalía es que se habían tenido en cuenta todos los argumentos y las denuncias de Holman Morris, pero se había dejado de lado todos los pronunciamientos y denuncias previas de Lina Castillo contra Holman Morris, y ahí sí era importante meter, digamos, que este tema del enfoque de género y que se diera con todas las garantías el proceso, ¿no? El juicio continúa, y esto es lo que uno dice de por qué las víctimas tienen miedo de denunciar, y es que lo que estamos viendo es que cuando denuncian pues terminan siendo juzgadas y señaladas, e incluso en los estrados, como le está pasando a Lina Castillo. Y que también múltiples mujeres han denunciado hostigamiento después de hacer este tipo de denuncias, entonces también esto debe ser investigado a fondo, porque podemos hablar de una retractación, pero no sabemos también qué tuvo que pasar para que esa retractación se diera, ¿no? Sí me parece que esto debió pasar hace años, desde que Holman enfrenta este tipo de denuncias, y sí ha habido un silencio
que puede verse como un silencio cómplice también por parte del pacto histórico y del proyecto progresista, que siempre también ha estado como muy de mano de lo que es la causa feminista y en pro de los derechos de las mujeres. Entonces sí es bastante contradictorio que hasta ahora se pronuncien de forma o de manera formal, como lo dices tú, Julián, como en un espacio como es el Congreso. Y eso igual me parece perfecto que lo hagan. Me parece, pues celebro que sean tan paradas también en contra de una figura como lo es Holman Morris, que ha sido tan cercano a este proyecto, pero sí creo que la exigencia llega un poco tarde y que sí hemos visto también un silencio en todos los espacios, porque pues que yo recuerde haber visto a una Mafe Carrascal o a una María del Mar Pizarro u otras mujeres pertenecientes al pacto histórico pronunciarse con contundencia respecto a Holman Morris, pues la verdad es que no. Yo creo que sirvió la presión porque, claro, las veíamos pronunciarse sobre las denuncias de Caracol Televisión, digamos que pedir garantías, respeto, y yo sí veía constantemente unas críticas a, bueno, ustedes están hablando de estos casos, pero no están hablando del caso que tienen ahí al lado, la doble moral que llaman. Es el de Holman Morris, ¿no? Y lo que ellas argumentan es que mientras se adelantan las investigaciones y se toma una decisión de fondo, Holman debe ser retirarse de su cargo como director de RTBC como un acto de transparencia, pero además como un acto de coherencia con el proyecto del cambio, ¿no? Que es lo que se ha pedido en estos ya casi 4 años del gobierno, y es como, claro, te eliges o se elige a Gustavo Petro como un defensor o con la expectativa de que se defiendan los derechos de las mujeres, pero lo que vemos es a un señor señalado múltiples veces de violencias de género, nombrado como director de RTBC, y ahí claramente hay una incoherencia. Y pues vale la pena aclarar que con esto ellas no están diciendo que Holman es culpable, y acá nosotros tampoco, mucho menos, pero es decir, si de verdad se cree en las víctimas, tiene que ser un proceso transparente y el poder no puede ser un refugio para una persona como Holman Morris, que pues tiene que ser investigado, va a ser investigado, y pues debería también concentrarse, digamos que en su proceso y en darle la cara a las víctimas, así como se exige la renuncia de Ricardo Roa porque puede afectar la reputación de Ecopetrol y demás. No con eso están diciendo que es culpable, pero sí tiene que haber un respeto hacia las víctimas en este caso. Pero el proceso no es contra él, ¿no? Y eso es lo que él argumenta para seguir en el cargo, de que no hay un proceso formal en su contra. Él fue el que denunció a Lina y por eso es que pues también... No, pero sí hay procesos en su contra. Yo creo que hay que aclarar 2 cosas, y es, primero, no estamos hablando de que estos procesos sucedan en RTBC, es decir, ha habido unas denuncias de acoso laboral en RTBC, eso sí es cierto, Nórida Rodríguez lo ha señalado, contra hombres y mujeres, ha habido, digamos que bastantes críticas de cómo se le ha dado manejo a RTBC en estos años, eso es una cosa, pero los señalamientos que hay en contra de Holman Morris han ocurrido en otros espacios laborales, cuando él era concejal de Bogotá, que es lo que le ocurrió a Lina Castillo, y lo que se busca, digamos que, o la decisión que toma la fiscalía es retomar este caso, cambiarlo a una fiscal con enfoque de género y reactivar, digamos que, este proceso que estaba ahí, que había iniciado Lina Castillo, y pues que se retoman unas denuncias previas. Sí, hay muchos elementos justamente para pues pedir que el señor Holman Morris salga, no es específicamente por el caso de Lina, sino que, como menciona Mariana, pues por estos otros episodios en los que él ha estado involucrado y que seguramente se reactivarán con todo este tema. Pero usted menciona algo, Mariana, que me parece muy importante, y es la justicia con enfoque de género, que, deberíamos hablar aquí con el ministro de Justicia, lo vamos a invitar, por supuesto, a participar en De Frente para que nos explique cómo está funcionando eso, pero no solamente a nivel gobierno, sino también a nivel empresarial, a nivel institucional, porque no sé si vieron, a propósito de estos temas de acoso sexual, que ayer también una ex periodista del diario El Espectador publicó un hilo en su cuenta de X en donde cuenta un caso de abuso y de acoso sexual contra ella allí, en este medio de comunicación que también es uno de los más grandes e importantes de Colombia. El Espectador, ¿sí la vieron? Pilar se llama ella. No, yo vi fue unos hombres de Infobae que hablaban de acoso laboral de jefe de emisión en ese portal de noticias. Pero también. sobre Pilar,
que es bien importante este caso y bien interesante porque ella lo que dice en su hilo es como, ya no importa lo que pasó conmigo, ya me ignoraron, ya me despidieron o me tocó salir de mi cargo allí en El Espectador porque no me pararon bolas, pero lo que quiero poner sobre la mesa, dice ella, o lo que quiero insistir y hacer énfasis es que no existen protocolos para adelantar estos procesos y estas denuncias en los medios de comunicación, y esto seguramente pasará en muchísimas empresas. No existen protocolos para poder pues hacer justicia con enfoque de género y para llevar a cabo los procesos cuando las personas denuncian, cuando ya sea un hombre, una mujer o el que sea que se haya sentido víctima de acoso o de abuso sexual, pues no hay, digamos, las empresas no están preparadas para recibir esos casos, y en eso es lo que ella pone el dedo en la llaga, porque ella dice, esto que está pasando hoy, el Me Too colombiano, debería servir para que empezaran todas las empresas y por supuesto los medios de comunicación a buscar cómo mejorar esos protocolos y cómo mejorar esos procesos para que las víctimas entonces tengan todas las garantías y puedan denunciar, porque es que ella dice, yo denuncié, no me pararon bolas, pero además después se sumaron unas mujeres, también periodistas, y acusaron o señalaron al mismo victimario, y al final el victimario sigue trabajando ahí, y en cambio estas periodistas tuvieron que salir del diario El Espectador. Bueno, no sé si él todavía está trabajando ahí, pero él siguió en su momento después de las denuncias. Lo que tengo entendido es que hacen las denuncias y él renuncia. Exacto. Él renuncia. Pero incluso ella también, pues, y ella señala, también, renuncia. Y ella también señala directamente al director del periódico, a Fidel Cano, porque dice como no hicieron nada, nadie me protegió aquí, lo único que hicieron fue promover que yo saliera, pues porque en medio de toda esta situación tan tensa que se generó para ella, en medio de este ambiente laboral que para ella se volvió un infierno, utilizo esa palabra porque así es la que ella pone en su mensaje, pues muy difícil uno continuar ahí. Entonces, ¿por qué nunca hay unas garantías para los que denuncian y por qué los procesos no terminan bien para las víctimas y en cambio sí para los victimarios? Y hay que decir que, por ejemplo, esta persona que le tocó renunciar, el victimario, el acosador, denunciado por periodistas en El Espectador, pues sí, renunció del periódico, pero él está trabajando en este momento en otro medio de comunicación. Y eso también pasa en otras empresas de este sector. Hay otra persona que fue despedida de su cargo, un cargo muy importante directivo en otro medio de comunicación hace ya unos meses, y ahora pues está trabajando también en otro importante medio de comunicación. Entonces, bueno, ellos les va bien, terminan felices después de y eso de lo que a pesar hacen. de que ya hay un precedente de la Corte Constitucional sobre medios de comunicación y violencias de género, y es el caso de El Colombiano, ¿no? El Colombiano, donde se registró o donde una de las periodistas denunció un abuso sexual por parte de uno de sus compañeros, y hay una sentencia de la Corte en donde hace exigencias, claro, esto aplica para las empresas, pero en este caso puntual a los medios de comunicación, y se enfoca incluso en las violencias o en los riesgos a los que estamos expuestos las periodistas, y entonces ahí habla, y de hecho hace como todo un despliegue de cómo falló El Colombiano en proteger a Vanessa Rosales, es la víctima de este caso, y como por ejemplo en ese momento no había un protocolo, no se le dio atención inmediata a las denuncias, no se le dio protección, no se separó a el victimario de la víctima, es decir, tuvieron que seguir conviviendo por muchísimo más tiempo, incluso después de este suceso. Ella finalmente decide salir del medio de comunicación, no se le ofreció oportunamente la ayuda o el acompañamiento psicológico que requería una situación como estas. Es decir, hay unos precedentes y hay unos llamados que ya ha hecho la Corte Constitucional sobre estos casos de violencias de género, o lo que se conoce como también acoso sexual laboral, y es el acoso sexual que se da en entornos de trabajo, y parece que no hemos aprendido mucho, ¿no? Porque esto fue 2021, es un precedente bastante importante sobre qué tienen que hacer los medios de comunicación ante estas denuncias, y pues, por ejemplo, la denuncia de Pilar Cuartas nos muestra
demuestra que no ha servido tanto. Sí, es un tema que pues va a seguir muy vigente y ojalá pues funcione todo este movimiento de Me Too Colombia, Yo Te Creo Colega, para que las empresas empiecen a revisar qué es lo que está pasando con sus procesos al interior de cada una de estas compañías. Pero bueno. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá, por favor. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?